La mañana de mi graduación amaneció con una luz demasiado limpia, como si alguien hubiera decidido pulir el cielo para que nada desentonara en las fotos. Desde temprano, la casa se movía con una precisión extraña, voces medidas, pasos cuidadosos, una atención excesiva a los detalles que no coincidía con la espontaneidad que yo había imaginado durante años. Mis padres repetían que era un alivio, que al fin un ciclo se cerraba, y lo decían con una sonrisa correcta, casi ensayada, distinta a la alegría abierta que veía en otras familias reunidas frente al auditorio. Cada felicitación venía acompañada de un matiz, de una frase que relativizaba el esfuerzo, que hablaba de caminos distintos, de tiempos personales, como si alguien estuviera equilibrando una balanza invisible para que mi logro no pesara demasiado. No era algo explícito. Nadie decía que mi éxito incomodaba, pero el cuidado con el que se evitaban ciertas palabras lo hacía evidente. Cuando alguien mencionaba sacrificio o mérito, surgía rápido un comentario para diluir la idea, para recordar que no todos tienen las mismas oportunidades, que la vida no es una carrera. Yo asentía, porque discutir en ese momento habría sido romper una coreografía silenciosa que todos parecían conocer. Aún así, sentía que se me pedía algo implícito, no exagerar la alegría, no ocupar demasiado espacio con una victoria que, sin quererlo, evidenciaba una ausencia. En medio de los abrazos, vi a mi hermana observándolo todo desde una distancia corta pero significativa. Sonreía, aunque su expresión no se sostenía por mucho tiempo. Había en ella una fragilidad cuidadosamente protegida, una narrativa que se había construido durante meses para explicar su abandono de los estudios como una pausa necesaria, una elección madura, una sensibilidad especial. Ese día entendí que la celebración no estaba pensada para mí, sino como un dispositivo para amortiguar preguntas futuras, para evitar que alguien nombrara lo que todos preferían dejar en suspenso. Mi madre asumía con naturalidad el papel de mediadora de esa imagen. Ajustaba historias según el público, suavizaba bordes, adelantaba explicaciones. Poco a poco, sin que nadie lo anunciara, la lógica se invirtió. Quien debía ser cuidada era mi hermana, y quien debía ceder era yo. No hubo discusión abierta, solo pedidos pequeños, concesiones aparentemente inofensivas que se acumulaban con cuidado. Cada una parecía razonable por sí sola, pero juntas formaban una expectativa clara. La idea de usar mi toga apareció como un gesto de amor, casi simbólico. Se presentó como algo simple que ayudaría a evitar comentarios incómodos más adelante. La propuesta venía envuelta en palabras suaves, difíciles de rechazar sin parecer egoísta. La presión no era directa, se apoyaba en la noción de que ayudar a la familia no es una elección, sino una obligación tácita. En ese instante comprendí que decir que no significaría romper un acuerdo silencioso que yo no recordaba haber firmado. Aceptar implicaba algo más que prestar una prenda. Significaba permitir que mi esfuerzo fuera tratado como utilería, como un objeto neutro al servicio de una representación conveniente. Las fotos comenzaron a planearse con antelación, ángulos calculados, leyendas ambiguas. Todo estaba diseñado para sugerir una trayectoria que nunca existió. El silencio pasó a ser parte del trato, no por amenaza, sino por expectativa. Cada elogio dirigido a esa imagen construida producía en mí un retroceso interno, como si mi identidad se desplazara sin confrontación directa. Hubo un momento, discreto y sin dramatismo, en que entendí que seguir facilitando esa ficción tenía un costo que ya no quería pagar. No fue una decisión impulsiva, sino una constatación seca. Continuar sería sostener una mentira demasiado cara. Decidí no ofrecer más lo que estaban usando y me preparé, en silencio, para la reacción. La ruptura no se anunció. Simplemente ocurrió, y eso bastó para alterar el clima. Mi madre interpretó mis límites como un ataque personal, como si la negativa fuera dirigida a ella y no a la farsa que se estaba armando. Mi hermana osciló entre la vergüenza y una expectativa difusa, como si esperara que alguien resolviera la situación por ella. Rápidamente, la culpa intentó desplazarse hacia mí. Se sugirió que exageraba, que elegía el momento equivocado, que no entendía la importancia de mantener la armonía. El aislamiento llegó sin ruido. No fue una expulsión, sino una distancia calculada hecha de conversaciones interrumpidas y miradas que evitaban prolongarse. El precio de la mentira cómoda apareció después, cuando la verdad, sin ser anunciada, empezó a circular. Surgieron preguntas sin respuesta, explicaciones improvisadas. Descubrí, de forma indirecta, que algunos ya sabían y simplemente fingían no ver. La narrativa familiar no se derrumbó con estruendo, se deshizo en capas, dejando un impacto psicológico persistente. Elegir mi dignidad implicó aceptar una consecuencia silenciosa, una distancia permanente dentro de la familia, una redefinición de mi valor fuera de la aprobación materna, la comprensión de que protegerse crea enemigos íntimos.
Algunas victorias cuestan pertenencia, y esa fue la parte que nadie quiso celebrar. El día continuó como si nada hubiera cambiado, pero los gestos se volvieron más contenidos y los ojos evitaban encontrarse. Con el paso de las semanas, la casa se reorganizó sin consultarme. No hubo disculpas ni intentos claros de entendimiento, solo una expectativa muda de que yo volvería atrás cuando el malestar fuera suficiente. Los encuentros se volvieron selectivos, la información llegaba fragmentada, y el tema se evitaba con cuidado excesivo. Reconocí un patrón antiguo, pero recién entonces comprendí su eficacia para mantener todo en su lugar. Cada silencio funcionaba como recordatorio del precio por salir del papel esperado. No era una exclusión total, sino una reducción medida de mi presencia, suficiente para expresar desaprobación sin verbalizarla. La ausencia de confrontación resultó más agotadora que cualquier discusión abierta. Empecé a ser mencionada en historias donde no aparecía, citada como ejemplo abstracto, nunca como persona completa. La normalidad artificial se restableció sostenida por omisiones y una memoria selectiva que borraba detalles incómodos. Observaba todo desde fuera, entendiendo tarde que esa estructura siempre había operado así, premiando a quien cedía, aislando a quien insistía en existir por cuenta propia. La graduación, que debía cerrar una etapa, se convirtió en el punto de referencia de un antes y un después que nadie reconocía oficialmente. Después de aquel día, la rutina se ajustó como si el evento hubiera sido un detalle logístico. Las conversaciones evitaban cualquier referencia directa a la graduación. Cuando surgían temas de estudio o futuro, se redirigían rápido hacia asuntos prácticos. Mi hermana ocupaba más espacio en la casa, no por acción, sino por una centralidad silenciosa, todo parecía organizado para no incomodarla. Yo seguía allí, pero sin función clara. No había hostilidad abierta, sino una suspensión cuidadosa. Mi madre hablaba mirando a todos menos a mí, los planes se hacían suponiendo que no participaría. La narrativa familiar se reordenaba sin esfuerzo visible, la renuncia de mi hermana adquiría un tono de sensibilidad especial, mientras mi recorrido se citaba como un ejemplo genérico de éxito, dicho con cuidado para no sonar acusatorio. Respondía con frases cortas, no por estrategia, sino por cansancio. La sensación de ser evaluada por el potencial de incomodar crecía. Comprendí que la verdad solo era aceptable si no exigía reposicionamiento emocional. Todo lo demás se consideraba exceso. Entre mi hermana y yo no había confrontación, solo una distancia sostenida por la ausencia de palabras. Con el tiempo, noté decisiones tomadas como si yo no estuviera, incluso cuando compartíamos el mismo espacio. Era una forma eficiente de neutralizar preguntas sin excluirme formalmente. Esa dinámica no tenía fecha de caducidad, se alimentaba de repetición y conveniencia. Mi negativa inicial se transformó, a sus ojos, en un rasgo incómodo que debía ser administrado. Aprendí a reorganizar mi vida fuera de ese núcleo, no como huida, sino como ajuste. Dejar de esperar reconocimiento trajo una estabilidad distinta. Hubo tentaciones de ceder para recuperar el confort anterior, pero recordar el costo ya pagado bastaba para disiparlas. La convivencia continuó marcada por límites invisibles conocidos por todos. En reuniones grandes, mi ausencia en ciertas narrativas era evidente. No corregía. Esa omisión revelaba el esfuerzo por mantener una versión coherente, aunque incompleta. La familia invertía energía en esa coherencia y se notaba un cansancio constante. Yo sabía que cualquier reintegración exigiría volver a facilitar la mentira, y esa opción ya no existía. La graduación seguía siendo el origen de todo, aunque rara vez mencionada. No había retorno al estado anterior, solo adaptación. Entendí que algunas verdades no traen reconciliación, solo distancia. Con el tiempo, la distancia dejó de ser reacción y se volvió estructura. Nadie recordaba exactamente cuándo cambió todo. Mi presencia era aceptada, pero no necesaria. Permanecer o irme no alteraba la dinámica central. Elegí quedarme sin negociar lo que ya había definido internamente. Esa elección exigió vigilancia constante de mis límites. La claridad dejó de doler y se volvió dato. Otras referencias ocuparon el espacio que antes llenaba la expectativa familiar. No hubo celebración, solo la constatación de que era necesario. Algunas victorias no se anuncian, ocurren cuando se deja de pedir permiso para existir.